y la persona que era encargada de entrevistarme me pregunta, ¿y usted cree en realidad que uno puede vivir del arte o sobrevivir del arte? Mis manos en el primer día se llenaron de ampollas, Wow. se reventaron y todo, nos picaron abejas, el bachete que usábamos se nos quebró. Fue un desastre. Aparece Pablo Escobar y, y muchas cosas que se relacionan con el poder y el dinero. Hay miles de artistas en cada país, ¿sabes? Hay gente muy talentosa, pero ¿cómo tú logras salir del cuadro de tu país? ¿Quién te descubre? ¿Cómo empiezas a proyectarte internacionalmente? Casi por 11 años nos comunicamos a través Wow. del teléfono y, por ejemplo, él me escribía y lo que él me escribía en inglés yo lo pasaba al traductor. Hay mucha gente a tu alrededor, pero estás solo porque no te puedes comunicar. Es como que te estuviera llamando, ven, ese no es el camino, tienes que seguir este camino, ¿me entiendes? Y, y en un momento dado abandoné mi trabajo. ¿Cuál es la probabilidad de que un artista centroamericano, nacido lejos de las capitales del arte, primero, sin recursos, sin contactos, pero con un talento indiscutible, sea descubierto por un filántropo que esté dispuesto a apostar todo por él? Miren, no existe una cifra oficial, pero si juntamos todos los escenarios y todas las posibles variables como son origen, circunstancia, visibilidad, oportunidad, esa posibilidad podría ser tan baja como el 0,0004%, o sea, 4 en un millón. Y aún así, a veces lo imposible sucede. Nuestro invitado de hoy es una prueba viviente de ello. Jonathan Espinosa es un artista nicaragüense. Nos trae una historia que desafía todas las estadísticas y rompe cualquier narrativa tradicional del éxito. Desde pintar como un niño que buscaba entender al mundo hasta construir un lenguaje visual que mezcla simbolismos, psicodelia, geometría y emoción, hasta ser encontrado no por azar, sino por el destino, por alguien que vio en él lo que pocos se atreven a ver, grandeza antes de que el mundo la reconozca. Esta no es solamente una entrevista, es una conversación profunda sobre propósito, resiliencia, sensibilidad y sobre cómo un artista puede cambiar su destino cuando decide escuchar lo que su alma quiere crear. Bienvenidos a nuestro episodio número 50 de MBT Podcast. Jonathan, bienvenido a MBT Podcast. Jonathan, tú empezaste a pintar desde que tienes 10 años. Creo que un poco antes, pero sí, es más o menos la relación, sí. Y lo hiciste sin privilegios, lo hiciste en condiciones que no eran las adecuadas. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó a empezar a ver el mundo a través del arte desde tan joven? Eh, pues realmente las condiciones, eh, no sé si en realidad es que no había condiciones, simplemente es que eh, nací con esto y no era necesariamente algo que yo pensaba que era importante, sino solo algo que hacía y pasaba. Y probablemente no tenía todos los recursos, pero de alguna forma lo hacía, tú sabes. Y de alguna forma esto, en el ambiente en el que crecí, mis amigos y la gente que conocía, como que me empujaba un poco más a esto. Y de pronto me di cuenta de que este era algo importante en mi vida, algo que me identificaba, algo que me hacía ver diferente. Y es algo en lo que decidí tratar de entrar un poco más y averiguar. Y por curiosidad decidí investigar más sobre esto y fue que me fui metiendo un poco más en el arte. Para entender, para poder entender tu historia, ¿cómo, cómo puedes definir desde tus inicios, desde tu niñez, cuál fue ese background, cuál fue ese pasado que te llevó a ser la persona que eres hoy en día? Ah, Creo que siempre he tenido esa sensación de que siempre tenemos que hacer algo más de lo que normalmente tenemos la capacidad de hacer. Y estaba como en esa búsqueda siempre de siempre querer hacer algo más. Entonces como que el arte era el camino, pero todavía creo que hay un poco más adelante que uno puede conseguir dependiendo del camino que uno tenga, ya sea que seas artista, seas pintor, seas escultor, seas músico. Creo que hay cosas que por descubrir de las cosas que uno hace que lo pueden llevar
a lugares más grandes, no sé, algo así. Tienes un arte increíble, ¿sabes? Gracias, muchas gracias. Me encanta. He tenido la oportunidad de ver tus obras de arte y desde el punto en el que arrancas hasta llegar a los Estados Unidos, estar en eventos sumamente importantes y llevar tu arte al mundo. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntame un poco, quiero conocer un poco de tu historia. Pues fue regularmente como la niñez de todo, creo que todo niño. Pues mi familia fue una buena familia, excelente familia, con valores y donde hay la representación de autoridad en la familia. Entonces eso creo que me forjó o me educó de cierta forma y creo que es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy. ah, Siendo percibido como alguien en el que puedes confiar, con el que puedes trabajar. Y, y pues nada, han habido muchas otras cosas, por ejemplo, sueños y cosas que uno quiere hacer, tú sabes, que uno está dispuesto a querer intentar. ¿Cómo ese sentido social cambia tu vida? Estoy viendo una de tus obras, uno de tus artes. Yo soy de Colombia. Veo a Pablo Escobar, veo el tema del dirty money, todo el tema de la mafia. Sé que hay mucho contexto cultural que se impregna dentro de tus obras. Aquí veo la representación de la muerte. ¿Cómo influye eso dentro de tu arte? Sí, al final esto es como algo lúdico, porque a través de los colores y de los colores más que todo es como la expresión de tratar de llamar la atención para que captes la atención y después analices una idea. Y estos elementos que forman parte de nuestra cultura latinoamericana, también estadounidense, son como elementos que uso para hacer como un collage de ideas y tratar de transmitir una idea sobre algo. Al final es como tratar de crear una idea, como algo que está detrás. Sí. Tú tienes que entender y relacionar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de este cuadro, por ejemplo, donde aparece Pablo Escobar Ujú. y, y muchas cosas que se relacionan con el poder y el dinero. Hay gente que se enferma por esto, pero hay gente que ansía eso y se mete a Claro. problemas y cosas así. Y entonces, es como querer tener un sueño y poderlo hacer realidad a través de buscar un camino fácil para hacer esta cosa. Pero con el tiempo esto no se vuelve fácil, se vuelve un camino duro porque esta gente enfrenta muchas cosas difíciles que tiene que hacer y decisiones duras que tienen que hacer para tener este tipo de vida y tener esa sensación de que ellos tienen el poder, Ujú. pero después tiene un precio, Claro. que muchos pues tienen que pagar de una manera difícil. ¿De qué país eres? De Nicaragua. Nicaragua. Un país que ha tenido un background muy complejo, ¿no? Haz un background Sí. parecido a lo que ha pasado en Colombia históricamente. Ah, Pues similar. Creo que la mayoría de países alrededor de la región han pasado por esta situación. No somos la excepción, pero Claro. creo que a través del tiempo hemos buscado la forma de fortalecernos y siempre, no sé, salir adelante y siempre luchando. ¿Cómo has logrado percibir el arte, la percepción internacional de tus obras? Porque es muy interesante. Esto es un reflejo cultural muy intrínseco de la cultura latinoamericana, pero cuando llevas este arte a nivel mundial, ¿qué percepción has tenido de la forma como la gente recibe tu trabajo? Eso es curioso y porque esto no empezó en Estados Unidos, como la gente percibe mi arte, esto empezó directamente en Nicaragua, porque mi pintura no se parece mucho a la pintura nicaragüense, a Sí. lo tradicional. Eh, Creo que hay muchas influencias también que me afectaron de niño o de adolescente, y fue como el que yo recibiera como información exportada de otros países, por ejemplo, a través de la televisión. Y entonces pienso que esos elementos que recibí, que eran extranjeros, los incorporé a mi obra desde pequeño, siempre han estado presentes. Y yo no sabía en realidad que yo estaba transmitiendo eso. Me di cuenta hasta que yo empecé a exponer mis cuadros en galerías en Nicaragua.
Incluso también en algún momento de mi vida lo tuve que hacer en la calle. Y entonces vi la percepción de los extranjeros, que ellos miraban algo en los cuadros y yo no sabía qué era, ¿verdad? Y ellos decían, oh, esto es especial, es distinto, no es como el arte nicaragüense, pero al mismo tiempo tiene influencia nicaragüense. Entonces esa combinación de cosas y elementos fue lo que a las personas les interesaba. Entonces decidí mantenerme en esa línea y seguir investigando más y metiéndome en ese mundo. ¿Cuánto tiempo te toma? Y quiero conocer mucho esta historia porque este es un tema muy interesante. Mira, hay miles de artistas en cada país, ¿sabes? Hay gente muy talentosa, pero ¿cómo tú logras salir del cuadro de tu país? ¿Quién te descubre? ¿Cómo empiezas a proyectarte internacionalmente? O sea, cuéntame ese proceso y me encantaría que lo contaras detalladamente porque creo que debe ser una historia muy inspiradora. Ah, sí, es una historia increíble. Definitivamente es algo como que le puede pasar a un pequeño porcentaje de, de O sea, personas. tú empiezas en una escuela, empiezas en una casa pintando. ¿Cómo es ese proceso inicial? Ah, no, de hecho, sí, empecé informalmente, Ujú. no como algo definido, porque soy autodidacta. Sí. A través del tiempo decidí sumergirme en el arte, en la pintura, pero no tenía el suficiente conocimiento, pero no tenía como la información necesaria para continuar en ese camino. Pero por otra parte, muchas personas en su momento me recomendaron no estudiar arte, porque arte no era como algo que podía ser beneficioso para mí en el presente o en el futuro. Y yo escuché con mucha atención ese consejo. Y entonces fue que me propuse y se nació en mí la idea de estudiar arquitectura, Ok. porque pensé que arquitectura era como una opción un poquito más conveniente a Ujú. mi realidad. Pero también arquitectura se salía un poco de la realidad porque no era, ser arquitecto no era tan fácil tampoco. Claro. Ya, pero sentí que eso era como el camino que debía seguir para mantener un poco del arte dentro de mí. O sea, y al mismo tiempo aprender cosas importantes que se refirieran al arte. Y en ese proceso, sí terminé la carrera, estudié, trabajé un tiempo en eso, pero en un momento dado de mi vida tuve que tomar la decisión de dejar la arquitectura, de dejar de construir o de diseñar porque de alguna forma el arte siempre llegaba a mí. Siempre alguien venía y me decía, ¿quieres hacer esto? Hay un mural, hay un proyecto que hacer, hay un proyecto de pintura, hay cosas así. Y entonces, en algún momento vi que estas cosas llegaban a mí sin que yo las buscara. Entonces, es como que te estuviera llamando, ven, ese no es el camino, tienes que seguir este camino. ¿Me entiendes? Y, y en un momento dado abandoné mi trabajo y lo dejé. ¿Qué edad tenías? Probablemente tenía como unos 28 años, más o Wow. menos. Sí, ya tenía como Claro. 8 años trabajando como arquitecto y ya era prácticamente mi mundo, la arquitectura, porque ya prácticamente también pintaba menos, eh, pero también me sentía menos feliz. Eh, Ujú. no estaba completo, sentía que algo faltaba. Y en un dado momento empecé a pintar más y más y más y no fue muy fácil esto de dedicarme completamente a la pintura porque había momentos en que sí, había mucho trabajo y hay momentos que no había, pero me sentía más feliz y más libre, en el sentido de que podía hacer más cosas. Mi mente podía pensar en otras cosas nuevas que hacer. Y en un dado momento, en este proceso de estar pintando, trabajando como arquitecto al mismo tiempo, con pequeños trabajos para poder sostenerme, eh, conocí a Daniel Gupta, a Daniel Sabian Gupta. Él es de Indiana, es una persona de Indiana. Él fue el primero, uno de los primeros que empezó a comprar mi obra que fue exhibida en Granada, probablemente hace como 13 años, 13 o 14 años. Wow. Eh, y a través de él empezamos a hacer una relación. Primero, lógicamente, ¿verdad? Como una relación comercial de que me compra una obra, pero él se queda con la obra y probablemente
el que te compra la obra no lo vuelves a ver, nunca pasa esto de que tienes una relación duradera. Pero que en este caso no, fue distinto. ¿Cómo Empezamos, conoció tu obra por internet? O sea, ¿cómo llegó aquí? eh, él llegó a Nicaragua de visita, él frecuenta viajar varios países también para coleccionar arte y como que tiene arte de alrededor de todo el mundo, de Asia, de África, de Sudamérica, de Centroamérica, incluso de Estados Unidos. Entonces, en ese proceso, pienso que él estaba en la búsqueda también de algo, ¿verdad? Sí, Y en ese proceso nos encontramos y empezó ahí como una relación, pero no solo de una relación de cliente y alguien que pinta y vende su obra, sino como una relación de amistad. claro. Y eh, no sé, hay cosas que pasan y como que uno no les haya sentido cuando la hace o cuando pasan en el momento, en el pasado, pero yo estudié arquitectura, estudié pintura y me sumergí en esto. Y en algún momento dado de nuestra relación, años después, empezó esta iniciativa como de que hiciéramos algo más, que no solo compráramos arte, él lo tuviera y lo guardara, yo recibiera el dinero y lo gastara, sino que hiciéramos algo más. Ok. Pero pensamos, podemos hacer otra cosa, podemos hacer cosas que beneficien a comunidades. Ujú. Y empezó este proceso de hacer proyectos que eran proyectos humanitarios para ayudar a comunidades, por ejemplo, que no tenían agua potable, que no tenían energía, que necesitaban recursos o cosas que ellos necesitaban para el día a día, para vivir, ¿me entiendes? Y decidimos, ok, vamos a hacer arte, pero lo vamos a vender y con eso también vamos a financiar y vamos a buscar ayuda y vamos a hacer esto para que esto también llegue a otras personas, que no solo sea una obra tuya Ujú. que esté solo puesta en una pared y que solo tenga el significado de lo que tú sientes y lo que tú piensas, también que tenga el significado de que con esta obra puedes cambiar vidas, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eso a mí me pareció buenísimo porque cuando yo decidí estudiar arquitectura, lo hice con el propósito de, cuando terminara mi carrera, incluirme o de alguna forma entrar en este proceso de ayudar a las personas a obtener vivienda digna. En Nicaragua es muy difícil tener una vivienda que esté completa. Siempre, por lo general, siempre te hace falta algo. Y la accesibilidad a la vivienda siempre es un problema, no solo en Nicaragua, en todos los países. Sí, de problema a Y, nivel mundial. y yo pensé mucho en, por ejemplo, quiero hacer viviendas que estén hechas de materiales alternativos como bambú, cosas reciclables, cosas. Investigué mucho sobre eso. Trabajé haciendo casas en bambú, con bambú, y, y fue buenísimo, pero eh, no sé, por alguna razón las cosas no salieron como uno las piensa. Tal vez hay veces uno las piensa de una forma y resultan de otra, pero fue muy buena experiencia porque sentí que mi trabajo era útil en ese momento cuando empecé a hacer esto. No solo el hecho de que eh, soy arquitecto, pero también quiero tener fama de dinero, sino también quiero ayudar, quiero Contribuir, aportar, ayudar. ¿me entiendes? A las comunidades, porque también en la zona donde vivo o donde vivía, yo miraba la situación de algunas personas, que era muy difícil conseguir una vivienda. Probablemente sí tenías el terreno para construir tu casa, pero no tenías los recursos, porque tal vez una casa formal y con el sistema de constructivo tradicional salía muy caro. Entonces yo pensé en opciones que podían ser beneficiosas para el que quisiera hacer su casa. Pero claro, necesitas para esto recursos, encontrar las personas adecuadas que quieran colaborar. Es una cosa que se vuelve muy grande. Pero en este sentido, en el arte, con Daniel, por ejemplo, encontramos como esa parte donde él tiene la idea, tiene la motivación, tiene los recursos, tiene la gente que puede aportar también. Y yo puedo aportar con mis ideas, puedo aportar con mi arte también y colaborar en la ejecución de los proyectos y Ujú. llegar a las personas. Eso creo que es una de las cosas más importantes. Fíjate, tú te sientes afortunado
Claro que Porque, sí. mira, las probabilidades de que encuentres a un filántropo que crea en tu idea, que invierta en tu idea, pero sobre todo que crea en ti como persona, son muy pocas. Sí, la verdad que sí me siento afortunado. Me siento afortunado también de haber tenido las personas que me formaron desde mi niñez Ujú, para crear los valores que ahora me mantienen claro. a la par de Daniel, por ejemplo. Porque yo creo que si él hubiera notado o él se hubiera dado cuenta que yo no soy una persona confiable, tampoco él hubiera hecho absolutamente Sí. nada. Y es lógico, o sea, yo creo que sería lo más saludable. Pero sí me siento afortunado de la familia y de las personas y de las experiencias que he tenido y principalmente de haber conocido a Daniel y que él creyera en mí y que estuviera también dispuesto a hacer. Pero creo que fue una coincidencia y es como algo que va a pasar como una cosa, una... ¿Cómo se da ese encuentro? O sea, él llega como una persona que está buscando oportunidades de invertir en arte en tu país. Sí. ¿Tú estás haciendo alguna presentación o Sí, estoy haciendo una exposición en una galería, pero en la galería es como cerrada, no es esta galería que te va a permitir tener el contacto con el cliente, ¿me entiendes? Entonces ellos tratan de conservar la mayor ganancia posible para sí, no para el artista. Y entonces, pero en este proceso, con el tiempo, las cosas se dan. Es como te decía antes, es como que el arte y el camino del arte me llama, o sea, o me dice, ven acá o vas a ir por acá, y las coincidencias van pasando. Ujú. Y en algún momento dado, en uno de esos viajes, tuvimos la oportunidad de conocernos por casualidad. No fue algo planeado, Ok. ¿ya? Y entonces, eh, y empezó esta relación. Y pasó esto que hicimos química, porque no necesariamente el hecho de que nos conozcamos Claro. quiere decir que todo iba a salir a la perfección y que él y yo nos íbamos a llevar bien. Pero pasó esto de que sí, sí nos llevamos bien y la prueba de esto de que, wow, estamos aquí después de 13 años, Wow. ahora viviendo en Estados Unidos con toda mi familia. En ese momento, ¿él hablaba español o tú hablabas inglés? O sea, Oh, ¿cómo? O sea, es que me viene a la cabeza, ¿sabes? Es un tema muy sí, curioso porque hay una barrera lingüística sí, que sí, aunque la gente no lo quiera ver, es algo que es importante, ¿no? sí. Eso fue algo gracioso porque muchas personas lo escuchan y no lo creen. Y incluso estando en Estados Unidos, cuando recién vine acá, la forma en que nos comunicábamos era que cuando yo lo conocí a él, él no hablaba, no hablaba español Ujú. y yo no hablaba inglés. Y entonces, la primera vez que nos conocimos, simplemente la impresión que tuvimos es tratar de comunicarnos a través de los traductores en los teléfonos, ¿sabes? Y entonces así empezó. Pero yo siento que yo tuve como ese stop, como una barrera para aprender el inglés, porque al inicio o durante mucho tiempo yo sentía que no me gustaba o que era muy difícil de aprender. Y definitivamente solo nos comunicamos por mucho tiempo, casi por 11 años, nos comunicamos a través Wow. del teléfono y, por ejemplo, él me escribía y lo que él me escribía en inglés yo lo pasaba al traductor y entendía lo que él me decía y lo que yo le quería decir lo escribía en español, lo pasaba al traductor y luego se lo enviaba a él en inglés. Y esta fue la dinámica por muchos años. Intenté estudiar inglés, pero la verdad me costaba muchísimo. Siento que, no sé, es algo, no sé, él dice, eres muy inteligente en muchas otras cosas. ¿Por qué no aprendes inglés? No, pero ¿sabes algo? Que eso es algo que a veces nos metemos creencias limitantes en nuestro Son cerebro. como barreras que uno mismo se impone. Sí, Es exacto. una barrera que te estás poniendo en tu cabeza que tú mismo la puedes romper, ¿sabes? A mí me pasó, yo cuando llegué acá yo no hablaba inglés y fue un desafío, pero yo dije, ¿por qué no? Y yo, mira, yo nunca tomé clases de inglés, Sí. yo nunca, no, yo simplemente viendo películas, leyendo, escuchando muchísimos podcasts, eso me ayudó mucho a desarrollar como el idioma. Yo hoy lo hablo perfecto y mi pareja no habla español, ella es Oh, americana, increíble. entonces siempre fue un desafío para mí, Sí, pero yo creo que siempre hay que como puchar nuestro cerebro a
a eso, ¿sabes? Como, Sí. como romper esa barrera. Yo sí puedo, ¿sabes? Yo sí puedo. Y ahorita yo te estaba viendo hablar inglés y lo haces bien. Lo Oye, haces sí, bien. sí, sí, tú sabes, es como un proceso. Cuando ya te toca estar en el ambiente, Ujú. tienes que enfrentar la situación, creo que eso te empuja a tener que hacer las cosas. O sea, y después de un tiempo sí me sentí algo frustrado porque no entendía, me costaba hablar, pronunciar las palabras, me costaba a dar a entender o formular las ideas en inglés. Mira que algo tan, es increíble, pero muchas personas no lo entenderán hasta que lleguen acá, que lo cotidiano se vuelve complejo. Sí, Cuando tú hagas algo que estás acostumbrado a hacerlo y que comunicarse es tan importante y no encuentras las palabras o realmente tienes un miedo, se vuelve complejo y se vuelve difícil. ¿sabes qué pensaba cuando pasaba esto? Me sentía algo frustrado y recordaba siempre, en Nicaragua yo podía ir a cualquier lado, yo pedía esto, hacía esto, me movía, decía esto, no pasaba nada, todo era como mi ambiente, era como mi ambiente donde yo dominaba. Pero vengo acá y me encuentro con muchas cosas que tenía que enfrentar, incluso ir a una tienda, comprar ropa, pedir un café y tratar de entender lo que dice el menú. Todas esas cosas, esas pequeñas cosas, en algún momento me motivaron a decir, no, 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 esto no puede seguir pasando más. Aquí tiene que haber un cambio porque yo no puedo estar usando traductor todo el momento y además yo me siento capaz de poder hacerlo. Y en ese momento en que decidí de dejar traductor, de dejar de intentar forzarme a no entender, porque al final yo sentía que huía del ambiente, que Ujú. huía de las personas para no hablar. Y entonces, en un momento dado, dije, no, esto va a cambiar. Y he tratado hasta el momento de que eso cambie. Y ahora, pues, afortunadamente, yo pensaba que antes era por mi edad, que ella era una persona adulta, tú sabes, que ya no puede estudiar, que ya no hay tiempo para eso, que ya no hay tiempo para lo otro. De hecho, no he tenido tiempo para estudiar, pero sí ahora trato de poner atención en las cosas que me dicen y las cosas que más me importan, por ejemplo, en la conversación, inmediatamente busco el significado, cómo lo puedo hacer, cómo la puedo usar en el día a día, qué es lo que más necesito. Y así he ido tratando de superar esa barrera. Claro. Hay mucha gente que viene de Estados Unidos y le pasa eso, o sea, Ujú. se aleja, se quedan como ensimismados, como muy aislados, se aíslan de los demás y Sí. después eso también te puede llevar a tener estas emociones de depresión, porque sientes que estás solo, pero hay mucha gente a tu alrededor, pero estás solo porque no te puedes comunicar. Claro. Y esa parte yo la sentí en algún momento. Pero cuando sentí eso, también sentí la alerta que me decía, esto no puede continuar, tienes que cambiar esa parte porque puedes enfermar o puede pasar algo, ¿entiendes? Sí. Jonathan, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza renunciar a regresarte a tu país? Acá en Estados Unidos, Sí. ah, realmente sí, se me pasó la idea. Y pasó el año pasado en diciembre, exactamente el 24 de diciembre. Porque mi país el 24 25 de diciembre, fin de año, es como, es como la fecha, o sea, la familia, la comunidad, los amigos, la fiesta, todo. La cultura latina nosotros la vivimos de otra forma Muy en distinto. Estados Unidos. Es muy Aquí, distinto. sí, aquí la gente vive adentro, vive en sus casas, es como el núcleo más cerrado. Nosotros somos más abiertos. No sé, Eh, Jonathan, si sí, te ha pasado que cuando es 31 de diciembre en nuestros países, se respira en el aire, se siente que es claro, 31. sí, 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 sí. De hecho, nadie está en sus casas. Todo el mundo está Todo el mundo está afuera, sí. afuera. Y todo el mundo está hablando, platicando, caminas, vas aquí, vas allá. Y todo el mundo es amigo, todo el mundo es Sí. conocido. Y en ese momento tú sientes que hay una buena vibra, que hay espíritu, hay muchas cosas así. Incluso el 31 de diciembre es especial para nosotros y para mi familia, porque es el cumpleaños de mi hijo menor. Oh, wow. Él nació el 31 de diciembre. Y para él fue muy difícil sus dos primeros cumpleaños, no, su primer cumpleaños acá porque no hubo fiesta, no hubo
tú sabes, la bulla, la fiesta, la música, los fuegos pirotécnicos que pasan siempre. Entonces él decía, lo bueno de mi cumpleaños es que todo el mundo me lo celebra el 31 de diciembre en Nicaragua. No necesito gastar mucho para que me lo celebre. Mira, yo me acuerdo perfectamente el primer 31 de diciembre que pasó acá fue en el año 2017. Y recuerdo perfectamente decir, no parece 31, ¿sabes? Sí, Pero mira que ese tipo de cosas, por más mínima que sean, son tan importantes porque te hacen sentir como en casa. sí, claro, es que definitivamente tú creciste con eso, ¿no? Son tus Ujú, raíces. ujú. Y tú esperas en tu imagen visual eh, de tus temporadas mentales, tú tienes que ver eso. O sea, hay cosas como que, como que las tienes programadas y que esperas que pasen cada año en tu mente. Por ejemplo, qué sé yo, Semana Santa, ir a la playa, vacaciones, el ambiente, también el olor en el ambiente. O sea, por ejemplo, el verano en nuestros países, el invierno, que es muy distinto acá que el de nuestros países. O sea, entonces todas esas cosas van cambiando la configuración de cómo es tu día a día, tu vida, y te afectan, pero también vienen otras cosas que te hacen reflexionar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, sí, yo estoy acá, el entorno es distinto, probablemente en algunas ocasiones lo sienta hasta hostil, porque por ejemplo en Indiana vivimos en momentos en que la temperatura está a menos 20, 25 Qué grados, locura, ¿eh? menos 8 grados, menos 25 y así, es increíble. Las nevadas, o sea, cuando tienes que conducir en la nieve y, y entonces sí se vuelve hostil por el momento, pero después te das cuenta de que es cuestión de adaptarse. ¿Sí? Viene este proceso en que tú tienes que disponerte a hacer un cambio en tu vida Ujú, y a aceptar este entorno claro. y a formar parte de él. Y después viene esta parte en que tienes que decidir, o sea, tengo que hacer cambios y tengo que enfrentar esto porque probablemente estando acá puedo hacer mejores cosas hacia afuera. Sí. Desde aquí, ahora estando en Estados Unidos, desde adentro de Estados Unidos hacia afuera. Y puede ser que pueda llegar a más personas, no solo pensando también sin ser egoísta. Ujú. Todo artista quiere ser reconocido, quiere que la gente mire su arte porque trabajamos para eso. O sea, estas manos trabajan y la mente trabaja y mis ojos trabajan día y noche pensando qué es lo mejor que se me puede ocurrir para expresar lo que siento, pero que también las personas lo disfruten, que lo miren, que sea algo de parte de mí, una parte de mí que la gente no mira, ¿me entiendes? O sea, que no puedes ver cuando me conoces, pero lo puedes ver en mis pinturas. Pero también es una parte de mí que puedes ver afuera, no solo decorando una pared o estando en una exhibición, en una galería o algo que te haga pensar, sino también algo que te haga pensar en que estas cosas también están llevando cambio a la vida de otras personas. Un Ujú, cambio directo, un sí. cambio directo. No solo la emoción eh, de sentir que esta cosa puede significar algo Ujú. en tu mente, pero también esta cosa puede significar algo en la realidad. Algo que puedes tocar sustancialmente, o sea, que está cambiando la forma en cómo viven las personas. ¿Cómo es el proceso creativo? Quiero entender tu mente, porque tu arte tiene mucha inspiración de muchos artistas. Lo veo plasmado, ¿sabes? Sí, claro. ¿Cómo empieza la idea conceptual de una obra como la que estás exponiendo acá en este lugar? Eh, Creo que el proceso de hecho, sí, como puedes ver, hay influencia Sí. de artistas como Salvador Dalí, del cubismo, como de Picasso, pero ya un poco más moderno. El arte pop, que casualmente el arte pop solo retomo la parte que se refiere al color, al brillo, al contraste. Porque mi país es como que tuviéramos nuestra versión pop del arte. Ujú. Porque tenemos esta parte que es que los colores son muy brillantes dentro del costumbrismo de la pintura nicaragüense. Dentro de la pintura naif, dentro de la pintura que aborda el paisajismo y se usa mucho el color
brillante y también el contraste. Entonces, yo retomo esa parte de mi país, que esa no la puedo abandonar nunca. Claro. También tengo esta influencia que me dio el hecho de haber estudiado arquitectura. Me encantan las líneas, me encanta la geometría y siento que esa parte en específico le da estructura a mi trabajo. Es como que todos estos elementos geométricos y arquitectónicos enmarcan cualquier otra cosa que vaya a estar incluida en mi obra. Ya lo que se percibe como en sí la obra de arte, le dan como que las partes arquitectónicas le dan el espacio para que mi obra suceda. Ujú. Y por otra parte, en el proceso puede ser que una idea nazca de una forma y yo la conciba de una forma y quiera transmitir algo, pero en el proceso, si Se va estar adaptando. pintando la obra va cambiando. Claro. Porque creo que muchos pintores también lo hacen. Hay pintores que, por ejemplo, están haciendo una pintura y al mismo tiempo están haciendo otra, pero lo hacen por el tema de la técnica. Por ejemplo, si trabajas en óleo, tiene que esperar que ciertas partes de la obra se sequen y en esa espera tú puedes tomar ese tiempo para empezar a trabajar otra obra. En mi caso, yo trabajo en acrílico Ok. y me encanta el acrílico y al inicio empecé a trabajar en acrílico por razones económicas, Ujú. porque el acrílico se seca más rápido, entonces es más rápido de vender. Entonces, esa era la idea básica que tenía al inicio, pero hasta eso ha cambiado. Porque ahora no solo es porque sea acrílico, sino porque llegué a dominar el acrílico y me gusta mucho. Y probablemente también use otras técnicas como marcador, óleo, aerógrafo, spray. Muchas cosas puedo incluir en eso, el stencil también. Pero el acrílico pienso que me dio la oportunidad de que mientras estoy trabajando una hora, puedo hacer un stop. Y como que mi cerebro piensa en nuevas alternativas. Y en lo que estoy trabajando otra obra, surgen las ideas de la obra anterior, no de la obra que estoy trabajando. ¿Cuántas obras has trabajado al tiempo? No sé, pueden ser 5 hasta 20 al mismo tiempo, sí. Wow. Y todas van saliendo en tiempos distintos. Hay obras que inicio, que tal vez es la primera que empecé en el mes, Ujú. y paralelo a esa empecé 5 más, y 5 más fueron surgiendo en todo el mes, y probablemente termine la última que empecé, no la primera, porque considero que la primera no está terminada. Claro. O no tengo los elementos que necesito para finalizarla. Y eso pienso que va a surgir en algún momento. Pero, por ejemplo, en la obra que voy a trabajar ahora mismo, Ok. que voy a trabajar después que termine Para la... darle contexto a las personas que Sí, nos están viendo, hoy llegaste a hacer una pintura, vas a estar pintando en vivo una de tus obras, sí, ¿verdad? claro, 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 sí. Es como un action painting. Voy a tratar de finalizar una obra que ya empecé. Eh, y esa idea, por ejemplo, vino de repente y Ok. no la estaba pensando. En realidad no estaba planificada, pero vino a mi mente y decidí trabajarla, la llevé al papel. Después, regularmente no la llevo nunca al papel. Ok. Siempre voy directo a la tela. No tengo el proceso del sketch. Muchos artistas lo hacen, también muchos también no lo hacen. Los abstractos tampoco lo hacen, pero en mi caso que sí tengo que trabajar la forma, deberías trabajar en el sketch, pero regularmente voy directo al lienzo. No, siento que si lo paso al papel algo va a cambiar. Ujú. La escala me va a cambiar la idea Claro. y mejor me voy directo a la tela. Y en la tela siento que puede ser que me tarde un poco más Ujú. configurando cómo las cosas van a relacionarse una con otra. Incluso ha habido momentos en que he tenido que borrar, Claro, eso te iba a preguntar. borrar y reacomodar. Pero la verdad que esa es mi forma y yo creo que esa forma me gusta porque me ha dado buenos resultados. Y de otra forma creo que hubiese hecho algo más artificial, algo que hubiera acomodado artificialmente, no orgánicamente. Entonces, porque me interesa que las cosas fluyan entre sí. Entonces, ese proceso también, el acrílico me da la oportunidad de poder hacer esto, moverme
de una obra a otra. Y, por ejemplo, si estoy a punto de terminar una obra y obtengo todas las ideas inmediatamente, también lo puedo hacer inmediatamente. Que si fuera óleo, probablemente no, tuviera que Claro, esperar, ¿me entiendes? claro. Entonces, eso, eso me gusta mucho. También que en mi proceso, no todas las obras son tan cargadas. Hay obras que me gusta mantenerlas discretas. No sé, creo que tienen su esencia en no tener tantos elementos. Ujú. Puede ser que estas obras digan mucho sin ponerle tantas cosas. Sí. Sin embargo, hay otras en las que sí me esmero mucho en construirlas, en aportarle más elementos, en meterle símbolos, en meterle geometría, en meterle cosas, colores también. Y no sé por qué pasa eso, pero es algo que no podría explicar porque ya es como parte de mi naturaleza. Simplemente siento que cuando hago obras más sencillas, Ujú. me quiero divertir. Claro. Ya. Para que fluya ese Sí, proceso correcto. creativo. Es como cuando estás trabajando demasiado en una sola cosa Ujú. y probablemente la vista Tengo un amigo que es barbero, voy a poner este ejemplo. Tengo un amigo que es barbero y me dice, tengo que cortar cabello a 10 o 12 personas en el día. Pero siento que cuando voy por el número 8 ya no estoy trabajando con la misma calidad, Claro. porque mi mano está cansada, mi vista está cansada, y entonces tengo que suspender las demás citas que tenía porque quiero hacer un trabajo de calidad, no quiero que después digan que estoy trabajando mal, y de hecho así puede ser. Entonces eso más o menos pasa conmigo. Probablemente si yo estoy trabajando una hora que me interesa muchísimo, la estoy trabajando y le estoy aportando detalles, color y todo eso, pero hay un momento en que mi mente se cansa porque quiere pensar, quiere encontrar una solución. Así es. Y he encontrado la forma de refrescar mi cerebro o mi mente o mi vista haciendo obras más sencillas y solo de color, abstracta o impresionista o cosas así. O sea, el desconectarte no Exacto, te ayuda. exacto. O sea, ¿cómo influye esa desconexión? Porque me dices que te desconectas de la obra, pero te vas para otra, Correcto. pero tu cerebro sigue trabajando. O Mi sea, cerebro tu es cerebro como no que, es conecta como, tú sabes, es como que funcione un vehículo que viaja mucho tiempo Ok. y el radiador se va calentando y el agua se va calentando y entonces tú dices, vamos a ponerle refrigerante o algo así para que se refresque y trabaje mejor. Entonces es como el rendimiento que debería de tener mi mente para aportarme nuevas ideas, para que nuevas ideas nazcan. Entonces, creo que en ese sentido trato de relacionarlo. Si mi mente descansa un poco de mucho trabajo, puede ser que una vez descansado, como que después de un día de trabajo pesado, que trabajas en construcción, en carpintería o algo así, vas a tu casa, duermes Ujú. y al día siguiente estás trabajando perfecto. O sea, tuviste ese tiempo de que tu cuerpo se recuperara. Sí. Y no es que no quieras trabajar, es simplemente que quieres que estar en las condiciones óptimas para seguir produciendo, ser productivo. Y así pienso que funciona, así más o menos. Bueno, ¿Cuánto tiempo te toma hacer una obra como por ejemplo la que tienes al lado? ah, no todos los tiempos son iguales, Ujú. porque como te mencioné antes, hay obras que tardan un poco más que otras. Pero si le pusiéramos tiempo en cuántas horas, por ejemplo, Un promedio. sí, por ejemplo, ya sumando las horas de trabajo, quitando las interrupciones para poder trabajar otra hora, puede ser que esta hora que está a mi par pueda durar una semana, 2 semanas más o menos. Sí, dependiendo, siempre depende más de cómo las ideas vienen. Sí, sí, no es tanto por la técnica. Ya puede ser que algo puede ser muy rápido. En una ocasión, hace algún tiempo, recibí un pedido Ok. de 100 obras, Ok. pero eran obras comerciales, eran como decorativas, y esas 100 obras las hice en un mes. Wow. Entonces, iba abstracto, iba, no sé, técnica libre, obras tipo Jackson Pollock. Fue muy divertido en el sentido de que fue libre, fue espontáneo, entonces fue como relajarme. Pero
terminé estresado porque me emocioné mucho y no dormía, dormía poco. Pero creo que ese es el tiempo más o menos que me tomaría hacer una obra. Sí. Jonathan, tienes un trabajo que realmente me encanta y vamos a tener una dinámica porque quiero que el mejor comentario que las personas dejen en nuestro canal de YouTube se van a llevar una obra de él autografiada personalmente. Así que los invitamos para que participen, para que nos dejen sus comentarios y puedan tener la oportunidad de tener una de estas obras de arte. I don't know if we can do it right now, right? Yeah. So Allison is here. Hi, Allison. Hello. This is for the artist. Yes. Okay, thank you. Esta obra va Paint on the back. Okay. on the back. In the Ya, en la parte de atrás. Okay, ¿Quieres hacer? ustedes. Okay, no problem. Así que esta es una pieza que sé que va a tener muchísima apreciación. Así que los invitamos para que participen porque tenemos la oportunidad de conocer a una persona De hecho, muy maravillosa. esta es una pieza, creo que la que tiene más trabajo. Fue la que más me gustó. Sí, y de hecho fue la que eh, me tomó probablemente como 3 meses hacerla. Wow. Y ya si sumamos los tiempos, sí. Pero es algo que no quería dejar al azar, fue algo en lo que me tomé mi tiempo y la verdad es algo que estoy muy orgulloso de haber hecho. No, es increíble, es maravilloso. Realmente es una obra increíble y al final del episodio va a dejar un mensaje especial para ese ganador de ese comentario, así que los invitamos para que participen. Mm, ¿Qué se sintió, qué se sintió cuando vendiste tu primera obra? Cierra los ojos y recuerda ese momento. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo se sintió? Porque mira, hay algo que pasa y es, hay muchísimas personas apasionadas por algo, pero lograrlo a llevar a ser que sea su estilo de vida y que puedan vivir de eso, no todas las personas lo pueden hacer. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de tu primera venta de un cuadro? ¿Cómo se sintió? No sé si te parece, me gustaría hacer un comentario después de contestar esa pregunta respecto a eso de cómo sobrevivir o vivir del arte. Un comentario que tuve y no lo olvido nunca y me gustaría sacarlo Claro. a la luz para que los demás lo conozcan. Bueno, la primera vez que vendí una obra de arte. En mi país, definitivamente, la gente es muy religiosa. Ok. Las personas son muy religiosas. Y fue como mi primer pedido serio, real. Fue de una radio. Y la radio era de una religión. Y era una imagen. Y entonces yo pensé que no la iba a poder hacer, realmente. No tenía mucha experiencia. Y porque era seria, era seria. Incluso para mí era serio en el sentido de que era mi primera comisión, mi primer trabajo por encargo. Ujú. No me iban a pagar mucho, era casi nada, pero me dieron los materiales y todo. Y al final creo que me sentí feliz porque sentí que lo logré hacer. O sea, pensé que no iba a poder, pero sí lo hice. Y quedó mejor de lo que nunca imaginé. Entonces sí, me sentí súper emocionado. No me importó en realidad cuánto me pagaron. En realidad hoy no lo recuerdo en realidad. Pero sí tengo grabado en mi mente que fue mi primer trabajo y lo que me emocionó mucho fue ver la cara de felicidad de las personas Claro. que me lo dieron a hacer porque creo que sintieron que no se habían equivocado. Y me sentí feliz por eso. A partir de esa primera vez vinieron muchas otros tipos de experiencias. No siempre todo salió bien, pero creo que la mayor parte de las cosas sí salieron bien. Y depende más de uno cómo ve las cosas, Claro. cómo enfrenta las cosas. Pero realmente creo que sí es algo que no puedo olvidar esa primera vez. Y la otra experiencia que te quería comentar es que yo ya me dedicaba al arte. Ujú. Tuve una pausa en algún momento cuando estudiaba arquitectura, tuve que dejar de estudiar
Ok. Arquitectura como en segundo o tercer año dejé de estudiar y tuve que dedicarme a cualquier trabajo que apareciera, cualquier trabajo, incluso eh, en las carreteras de Nicaragua no hay máquinas que corten el exceso de maleza, cosas, sino que le pagan a la gente, sí, y vas con un machete dándole, sí. Y me tocó hacer ese trabajo. Y lo hice con un primo que ahora él es abogado y muy exitoso. Y mis manos en el primer día se llenaron de ampollas. Wow. Se reventaron y todo, nos picaron abejas. El machete que usábamos se nos quebró. Fue un desastre. Nos dio insolación y fue la primera y última vez que fuimos a trabajar en eso. Fue un desastre. Y así hice muchos tipos diferentes trabajos. En el proceso, como me gustaba el arte, dije, voy a tratar de hacer artesanía, Ok. hacer un negocio de artesanía. No sé cómo, pero voy a intentarlo. Y mi primera intención fue ir a un banco, Ok. una microfinanciera. Es como un pequeño banco. Un banco que Sí, presta. sí, sí. Y ese fue mi primer impulso. Cuando ya estaba en la entrevista de qué requisitos necesitaba y todo, y entonces ya me pidieron todos los requisitos y cumplía con todos los requisitos. Y la persona que era encargada de entrevistarme me pregunta, ¿y usted cree en realidad que uno puede vivir del arte o sobrevivir del arte? Y entonces yo me quedé pensando, pues sí, ese es mi trabajo. Mm, ok, vamos a estudiar su caso, a ver qué pasa. Pero cuando salí de la entrevista, sentí y pensé y analicé, creo que no me van a dar el préstamo. Porque sí, o sea, la pregunta era clara. Ellos pensaban, o la intención de la pregunta era clara, ellos pensaban que uno no puede vivir del arte. Y en general creo que es muy difícil. Es difícil, Sí, ¿sabes? tienes que tener un empeño, una fuerza de voluntad, porque la mayoría de los artistas que conozco, que son artistas plásticos o son artistas, ya sea que tocan algún instrumento o que son músicos o que hacen poesía, es muy difícil este camino, Claro. pero al final de todo, creo que la mayoría tenemos ese espíritu de que, ok, está bien, nos caímos, pero nada, hay que sacudirse y seguir adelante. Seguir y seguir y seguir y seguir. Y, y no sé, esto va a crecer algún día. Sí. Y siempre tenemos esto en la mente. O sea, siempre es algo que no se nos sale de la mente. Probablemente en el momento que nos pase algo negativo, sí lo sintamos. Definitivamente somos humanos, ¿verdad? Pero después viene esa parte en que tú mismo tienes que reconfortarte, tienes que ser tu propio psicólogo, tu propio Claro. guía y decirte, ok, vamos a poder y tiene que poderse. Y Es que así, sí. si tú no crees en ti, ¿quién más va a creer? ¿Sabes? Exacto, sí. Mira que hace 3 episodios tuve la oportunidad de traer a Alex Quintero. Él es el autor del libro Mentalidad Exponencial y contaba un ejemplo muy parecido a lo que tú dices. Él tiene una niña de 12 años que tiene una habilidad artística impresionante Increíble. y ahora mismo, teniendo una conversación con ella le decía, yo quiero ser abogada. Y él decía, pero ¿por qué? Si tú tienes, yo te veo a ti como un artista. ¿Y sabes qué le dijo la niña? Una niña de 12 años. Es que los artistas solamente se hacen ricos cuando se mueren. Ah, Imagínate. O sea, imagínate cómo se ha metido en la cabeza dentro de todas las personas que es difícil y que no es posible. Y es difícil, pero sí es posible. creo que es posible, para mí ha sido posible en el sentido, o yo le he dado ese sentido, la inspiración y el propósito. Ujú. Eh, la inspiración ha sido mi familia Ok. y este interés en querer hacer algo distinto, no saber cómo iba a aparecer esa cosa distinta que iba a ser, no sabía, pero ahora está pasando. Pero yo sabía que iba a pasar algo. Eso es como esa parte instintiva que uno tiene y que sabe que es bien por ahí. O sea, que esa es la ruta, ese es el camino. Solo tienes que esperar.
hay mucha paciencia. Yo he tenido paciencia y muchas veces la he perdido también. Claro. Y me he salido del camino y he tenido que retomarlo porque siento que no es ahí. Siempre te llama, ¿no? Sí, sí. Y el propósito. ¿Para qué quieres hacer esto? O sea, yo ¿Cuál es tu siempre, propósito, Jonathan? ¿Por qué ah, lo haces? mi propósito es que esto tenga más sentido. No solo la parte económica, Ujú. porque todo el mundo necesita la parte Claro. económica, Eso. obvio, pero también creo que es esta parte de dar a conocer a las demás personas que también pueden hacer esto. Y tal vez eso pueda darte significado al hecho de existir, a tu vida propia. Claro. En mi caso es mis hijos, por ejemplo. Ujú. El ejemplo. El ejemplo es que no solo es el dinero, no solo es vivir por vivir, no solo es diversión, no solo es trabajar, no es solo preocuparse. También hay que hacer cosas que aporten a la humanidad, que aporten a la vida. Eh, Probablemente no vayamos a ser famosos por esto, pero creo que esto aporta a que otras personas traten de seguir este camino. Hay muchas personas que ya lo están haciendo por su cuenta, en muchos países, en diferentes formas. Y entonces probablemente yo sea una más, Mm. pero ese es mi propósito. Yo Y tuve la oportunidad de ver lo que haces con Daniel y realmente te admiro muchísimo. Y gracias por ayudar a todas esas comunidades. Y sé que ahora mismo, aunque no lo puedes ver, el universo está conspirando para brindarte y devolverte todo eso que haces. A veces sé que no lo haces por esa intención, pero sé que el universo te va a recompensar todos esos buenos actos porque son cosas que nosotros damos por sentados. Por ejemplo, acá en Estados Unidos nosotros tenemos todo, ¿sabes? Nosotros tenemos un aire central, cuando hace frío, la casa se pone caliente, cuando hace calor, se cierto, pone sí. fría, aquí tenemos todo, pero hay muchas cosas que son desde lo más básico, que hay millones de personas que no tienen acceso a eso y poderles brindar esa oportunidad y poder acceder a eso como algo tan básico como el agua, realmente es algo que vale mucho la pena Sí, recibir. y también en mi caso esto toma más sentido aún, porque también lo he vivido, tú lo Claro, has vivido, ¿me entiendes? claro. Eh, Hay gente también que no sabe cómo puede ser esta situación, pero yo desde mi punto de vista que hemos vivido también con situaciones similares a las que vive el resto del mundo, falta de agua, falta de electricidad. eh, a un juguete no puedes acceder siquiera, o sea, ropa distinta. Hay un momento en que hay países que no tienen la opción de decir, oh, hoy voy a usar camiseta negra o Claro. blanca o cierto estilo de sneaker o deportivo. Entonces, creo que tal vez no vaya a cambiar totalmente el mundo, pero puedo aportar algo a ese cambio, ¿me entiendes? Así es. Y en un futuro, esa es parte de la tradición que queremos heredar. O sea, que esto se vuelva algo como propio del ser humano. Ayudar a quien, no, a quien necesita. Si yo no tengo los recursos, buscar el recurso. O sea, no necesito ser la fuente inmensa de dinero para tener esto, pero puede ser que hay gente que esté interesada y es visionaria y quiere hacer esto, ¿me entiendes? Jordan, gracias por esta conversación. Sé que vas a llegar muy grandes. De verdad, admiro mucho lo que haces. Me Gracias. gusta mucho lo que haces. Gracias. Y sé, mira, mi abuelo, él fue uno de los artistas más reconocidos en Colombia. Te va a mostrar lo que él hace. Ah, y entiendo mucho tu mundo. Y admiro mucho lo que haces porque no es fácil, ¿sabes? No es fácil vivir del mundo del arte. Pero Sí. hoy en día tenemos todas las herramientas del mundo para que todos nuestros proyectos se amplifiquen y sean grandes. Así que sé que te va a ir muy bien y de verdad agradezco muchísimo esta conversación, conocer ese lado personal tuyo, porque realmente creo que esas son el tipo de historias que vale la pena contar. No, a ti te agradezco mucho por tener la oportunidad de estar aquí y compartir un poquito de mis experiencias y pues, no sé, tal vez llegar al corazón de alguien y a la mente de alguien para que miren que se pueden hacer muchas cosas. Es muy difícil, pero sí se puede, sí creo que se puede, sí. Así es. Jonathan, siempre al final de cada conversación tenemos una dinámica que son nuestras tarjetas de conversación.
durante todos los episodios que hemos tenido, distintos invitados han ido dejando preguntas a nuestros invitados y quiero que les selecciones una de las cartas que te han dejado y se la respondas al público. Ok. I'm gonna choose this. Ujú. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 15 años? Buena pregunta, ¿no? Sí, excelente. Mira que volvimos al inicio de la conversación. Sí, los 15 años. Creo que eh, ya que no tuve la oportunidad en ese momento de recibir el consejo que necesitaba, porque sí creo que necesitaba un consejo en ese momento, ah, es haber estudiado arte, realmente. Creo que hubiera sido un poco más corto el camino, o tal los resultados, tal vez. Pero realmente eso no lo sabré. Yo estoy contento con todo lo que ha pasado en mi vida. En realidad no cambiaría nada, porque eso es lo que me hace la persona que soy hoy. Así es. Y creo que sería tal vez ese el consejo, pero también aprovechar más el tiempo con tu familia. Gracias, Jonathan. A ustedes.